organizar el Congreso, este Congreso como todos los anteriores, una cosa que hemos tenido que tener en cuenta es que en las diferentes secciones o las diferentes ponencias y comunicaciones pues cubran de algún modo el abanico entero de la filosofía o el abanico entero de la filosofía de Zubiri. Zubiri es un hombre que tocó prácticamente todos los grandes capítulos de la filosofía y por eso hay que dejar espacio, hay que ir organizando los temas de tal modo que luego las complicaciones puedan irse poniendo en uno o en otro según los temas. Por tanto, había que tratar pues el tema de la teoría del conocimiento, el tema de la metafísica, el tema de la religión, etc. Y el que a mí me toca iniciar hoy es el tema de la noología, la teoría del conocimiento, si ustedes quieren, y por tanto es lo que voy a hacer. Tiene razón, hay razones para pensar por qué la primera ponencia o la primera sección de un Congreso Internacional de Filosofía de Zubiri o sobre Zubiri se dedique a este tema, puesto que la noología ocupa sin duda un papel fundamental en el desarrollo de su pensamiento. Es prácticamente el último que escribió. De algún modo puede pensarse, aunque esto no es necesario pensarlo así, que es también lo más maduro que escribió y a lo mejor lo que da claves de interpretación sobre toda su otra producción. Como, no sé, criterio, yo no puedo exponer los 3 libros de la trilogía, evidentemente, ni es necesario puesto que ustedes los conocen. Y por eso lo he titulado Noología, ¿en qué está la novedad? Lo que voy a dedicarme es a analizar aquellos puntos que yo creo que pueden ser más novedosos, quizá también más conflictivos, y que por tanto pueden servir para el debate posterior a lo largo de esta sesión y de los próximos días del Congreso. Y esos puntos más conflictivos o más novedosos, quizá también, pues los voy a identificar no en el comienzo del libro, sino en el final del libro, en el tercer volumen, el volumen tercero. En los libros es evidente que conviene comenzar a leerlos por el principio. Pero ya no resulta tan obvio advertir que solo muestran su verdadero rostro al final. Es decir, una vez que se sube la pendiente, se alcanza la cima, que en este caso es conseguir aquello que el autor se ha propuesto a lo largo de su desarrollo, ¿no? Hay un texto de Pascal, claro, es conocido por los pensamientos y por las cartas provinciales, pero escribió más cosas, ¿no? Y hay una sentencia de Pascal que es muy interesante, ¿no? Y que dice: lo último que uno establece al escribir un libro es lo que deberías poner primero. Esto pasa como en las novelas de misterio. Es que la novela, hasta el final, no te vas a enterar muy bien de por qué se ha construido, cómo se ha construido y quién es el asesino, ¿no? Pero esto es igual. El final de los libros, si los libros están bien escritos, es muy importante. Y de ahí el error de que muchas veces comencemos libros, leamos las primeras páginas, creamos haber captado la idea fundamental del libro y no lleguemos al final. Y esto creo yo que ha sucedido con una cierta frecuencia en la lectura de Inteligencia Sentiente. Aristóteles, ya en la poética, y esto se hizo clásico en los tratados de perceptiva literaria, al hablar de la tragedia y de la comedia, Aristóteles dice que una fábula o una obra literaria bien construida tiene que tener tres partes, dice que tiene que tener inicio, centro y resolución, ¿no? Y esto es lo que en la teoría teatral y en una obra que escribió Lope de Vega sobre cómo hacer comedias, ¿no? La comedia nueva, lo titula Lope de Vega,
pues dice que siempre tiene que haber un comienzo, la preparación del problema, un segundo acto, en el caso de las obras de teatro, donde se alcanza el clímax, el nudo, y una tercera fase, el tercer acto, que sería el de desenlace o resolución. Ahí es donde se produce la famosa catarsis que Aristóteles analiza en el libro de la poética, que ha dado lugar a una literatura tan enorme, ¿no? Esa especie de purificación del ánimo que tiene lugar tras la resolución de la intensidad del clímax o de la crisis del momento central. Bien, ¿cuál es la parte última de la trilogía de la inteligencia? Pues el volumen dedicado a la razón, inteligencia y razón. Y en él, Zubiri se enfrenta con el término que ha gozado de mayor vigencia a todo lo largo de la historia de la filosofía. Si la historia de la filosofía es algo, si los filósofos han querido hacer algo, es saber manejar ese instrumento que es el logos, que es la razón, ¿no? El logos griego, la ratio latina, la Vernunft alemana, que por lo general se ha entendido como la facultad de lo absoluto, es decir, de la capacidad de formular proposiciones o pensamientos verdaderos, totalmente verdaderos, y por tanto proposiciones últimas e indiscutibles que nos dan verdades en última instancia inmutables, necesarias y eternas. Esto los griegos lo vieron asombrados en el desarrollo de la matemática griega, desde Hipócrates de Quíos hasta Euclides. Es decir, matemática hubo antes de Grecia, hubo en Egipto, hubo en Mesopotamia, hubo en la India. Pero los matemáticos griegos fueron los primeros que se dieron cuenta de que la matemática era un saber demostrativo, apodíctico, y que las verdades demostradas, por ejemplo el teorema de Pitágoras, son verdades absolutas. De tal manera que eran verdades desde siempre y serían verdades por siempre. En el fondo, ni el propio Dios puede ver el teorema de Pitágoras de un modo distinto a como lo escribió Pitágoras. Es una verdad absoluta. Esto es asombroso, ¿no? Esto dejó asombrados a toda la cultura griega y a todos los filósofos, ¿no? En el fondo, eso es lo que pretende el filósofo, el que tiene ese saber absoluto. Los griegos lo denominaban sofos, sabio. Eso era Dios. Naturalmente, el ser humano puede acceder a ese tipo de verdades, ejemplo, el teorema de Pitágoras, pero no con mucha frecuencia. En cualquier caso, lo que pretende es irlas conociendo, ir trabajando para ver si consigue aumentar en lo posible ese número de verdades. Y ese ir trabajando a ver si se consigue ser sofos, es lo que se entendió por filósofos, amantes de la sabiduría, o amantes de esas verdades o de ese saber. Esto tiene mucha importancia porque el gran debate que se encuentra en Platón y se encuentra en el de Ánima de Aristóteles y en toda la tradición posterior es esta enorme potencia que tiene la mente humana y que se demuestra, por ejemplo, en las matemáticas, y que es capaz de pensar el todo y todo, y además, a veces al menos, de modo absoluto. Esta enorme potencia tiene que tener una base, un fundamento. Y un fundamento, por ejemplo, como dice Aristóteles en el de Ánima, no puede ser contingente, no ocupa espacio, no tiene mucho que ver con el tiempo, es decir, es de otra categoría. Esa categoría sería una categoría espiritual y otra idea de alma espiritual, a diferencia de las almas sensibles que tienen los animales y que, por ejemplo, pues permiten entender por qué la percepción sensible, lo que nos dan los sentidos,
tiene que tener un elemento que lo anime, un alma, pero ese alma, dice Aristóteles, no va a ser espiritual, sino que va a ser material. Hay almas materiales, el alma vegetativa, el alma sensitiva, pero tiene que haber un alma mística, que es el alma espiritual, y que precisamente porque tiene esas características puede ser sede de este elemento curiosísimo que tiene el ser humano, que es esta especie de facultad de lo absoluto. Por tanto, la idea, y esta es una idea que ha pervivido prácticamente a todo lo largo de la historia de la filosofía occidental, ¿no? La razón se funda a sí misma. Las verdades de razón son verdades absolutas y además fundadas en la pura razón. Lo otro, los sentidos, lo que recibimos de fuera, puede ser condición necesaria para que la razón funcione, pero no condición suficiente, ni pueden determinar esas verdades. Y ahí el famoso problema del puente entre el mundo sensible y el mundo inteligible, y el intento pues, de encontrar puentes, es decir, de poder explicar cómo se desarrolla esa conexión entre lo que es puramente sensible, contingente, etcétera, en el desarrollo del pensamiento humano, y lo que es puramente espiritual. Es la idea de la anamnesis en Platón, es la idea de la fainesis en Aristóteles, es la idea de la síntesis en Kant, es la idea de la reducción en la fenomenología, etcétera, ¿no? Cada uno ha ido encontrando un modo de entender cómo puede compaginarse el hecho de que hay cosas que percibimos por los sentidos, pero a la vez la razón tiene que tener autonomía. Tiene que ser capaz de dar, de ser fundamento de esas verdades que no pueden fundamentarse de otra manera más que desde dentro de ella misma. Estos son lo que podemos llamar las verdades de razón, que como saben ustedes, sobre todo en la filosofía moderna, pues en tiempo de Descartes o de Leibniz o de Hume o del propio Kant, pues tanta importancia tuvieron. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque vamos a ir al volumen tercero de la trilogía, que se ocupa de la razón, y por tanto vamos a intentar ver el puesto de la razón en la analogía. Y para ello voy a leerles algunos textos de un epígrafe del volumen tercero que se titula El orto de la razón. La idea de Zubiri es que la razón no se funda a sí misma, ni es una facultad de lo absoluto, y que tiene un orto. Por tanto, se funda en algo anterior a ella misma. Lo primero que leemos en el epígrafe del orto de la razón es esto, dice Aristóteles. Perdón, dice Zubiri, la razón no reposa sobre sí misma. Yo creo que es una objeción prácticamente a toda la historia de la filosofía. Y poco después añade, la razón es una actividad, pero una actividad que no brota de sí misma. Ni quiere decir tiene que Zubiri es consciente de que con esto se está oponiendo pues a gran parte de la historia de la filosofía, no solo de la historia de la filosofía antigua, sino también de la historia de la filosofía moderna. Dice, la filosofía moderna ha conceptuado siempre la razón como actividad que brota de sí misma, esto es, como espontaneidad. Pero esto es imposible. ¿En quién está pensando Zubiri cuando? Yo no lo sé, sospecho. ¿En quién está pensando Zubiri cuando escribe estas líneas? Pues probablemente en Kant. Y concretamente en un párrafo que tiene Kant, no muy al comienzo, pero al comienzo de la crítica de la razón pura, que les voy a leer. Y que dice así, dice, el yo pienso, subrayado, tiene que poder, subrayado, acompañar todas mis representaciones.
De lo contrario, sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo que equivale a decir que la representación o bien sería imposible o al menos no sería nada para mí. La representación que puede darse con anterioridad a todo pensar, sigue diciendo Kant, recibe el nombre de intuición. Toda diversidad de la intuición guarda, pues, una necesaria relación con el yo pienso, otra vez subrayado, en el mismo sujeto en el que se halla tal diversidad. Pero esta representación es un acto, y aquí viene, de espontaneidad. Subrayado, utiliza la misma palabra que había utilizado Zubiri en el texto que les he leído antes. Pero esa representación es un acto de espontaneidad, es decir, no puede ser considerada como perteneciente a la sensibilidad. La llamo a percepción pura para distinguirla de la empírica, o también a percepción originaria, ya que es una autoconciencia que al dar lugar a la representación yo pienso, que ha de poder acompañar a todas las demás y que es la misma en cada conciencia, no puede estar acompañada por ninguna otra representación. Igualmente llamo a la unidad de la percepción la unidad trascendental de la conciencia, a fin de señalar la posibilidad de conocer a priori partiendo de ella. En fin, resumiendo, con esto lo que quiero es aclarar un poco probablemente a quién se está refiriendo Zubiri cuando escribe la filosofía moderna. Ha conceptuado siempre la razón como actividad que brota de sí misma, esto es, como espontaneidad. Y añade, pero esto es imposible. Si algo hay ajeno al pensamiento de Zubiri, es el racionalismo en cualquiera de sus formas, incluido el idealismo, y pienso que también incluida la propia fenomenología. La razón es facultad de ideas, pero dice Zubiri, no en el sentido del idealismo. Luego veremos en qué puede consistir el sentido, ¿no? Por ahora, baste con señalar que se trata de ideas que no reposan sobre sí mismas o que no brotan de sí mismas, sino de algo previo a ellas. Eso es lo que llama Zubiri el orto de la razón. Claro, uno pensaría, llegado este momento de crítica o de enmienda casi a la totalidad de la historia de la filosofía, que puede llamarse racionalista, idealista, etcétera, en un sentido muy amplio, uno piensa, bueno, pues si idealismo y racionalismo no, pues estará cayendo en el sensualismo de Condillac o en el empirismo de Locke o de Hume, algo así. Y, por tanto, que esté tratando de defender un poco la famosa tesis del esse perfici de Berkeley o la famosa estatua de Condillac, donde a partir de las percepciones o sensaciones elementales se va poco a poco pues elaborando todo el sistema complejo de la vida psíquica. Pero Zubiri vuelve en este mismo párrafo, que es el que estoy comentando, inmediatamente dice, cuidado, que lo que yo estoy defendiendo no es racionalismo ni idealismo, pero tampoco es sensualismo. Y dice, no se trata de una reducción sensualista de la afirmación y de la razón, porque sensualismo, piensen ustedes en Condillac, significa que los contenidos, subrayado, del juicio y de la razón se reducen formalmente a los contenidos de las impresiones sensibles. Y esto es sencillamente imposible. Bueno, ya tenemos, no es idealismo, no es racionalismo, tampoco es sensualismo. Y dice, ¿por qué no es sensualismo? Bueno, pues el sensualismo, en buena medida, lo que ha querido analizar es el origen de los contenidos.
ha subrayado la palabra contenido, que es el famoso tema del origen de las ideas, que es común a racionalismo y sensualismo. Todo el mundo está preocupado por el origen de las ideas, ¿no? En el caso del sensualismo y de todo el proceso anterior al sensualismo, esto dio lugar al famoso, por ejemplo, en psicología, atomismo asociacionista, donde desde los átomos pues vamos construyendo en unidades progresivamente mayores y más complejas las diferentes funciones del psiquismo humano, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído, pero es una literatura muy curiosa, la literatura de los ideólogos franceses que derivaron de Condillac tuvo una tremenda importancia en todo el movimiento revolucionario francés de 1789 y en todo el grupo de los llamados ideólogos. Y los ideólogos publicaron en Francia, en España, pues muchos libros, entre otros de pedagogía, cómo había que enseñar a los niños en las escuelas, y lo que había que enseñarles era el atomismo asociacionista, es decir, que supieran identificar muy bien los elementos básicos, que supieran analizar y describir los elementos básicos, y luego, por estructuras cada vez más complejas, pudieran llegar a los elementos más complejos y más elevados del razonamiento humano. Al final del siglo XVIII y comienzos del XIX, en Europa hay dos grandes proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico francés, que es este, el de los ideólogos, y el proyecto pedagógico alemán, que es el que sobre todo establece Fichte a partir de 1810 en la Universidad de Berlín, cuando le nombran rector y comienza pues el estilo propiamente germánico de entender la formación como educación en el deber, ¿no? Para los alemanes sería educación en el deber, para los ideólogos franceses sería la aplicación sistemática de la educación en el llamado método sensualista, que se le llamaron ellos. ¿En qué coinciden idealistas, racionalistas, sensualistas? Pues para Zuini coinciden en un punto, y es que todos están preocupados por lo que él llama los contenidos, el origen de las ideas y cosas así. Y Zuini cree que no es el punto en el que se juega la gran partida de la filosofía. Les voy a leer un texto del mismo parágrafo del tercer volumen. Dice, es que la filosofía no ha visto que las impresiones sensibles, más que su contenido, es que la filosofía no ha visto en las impresiones sensibles, ahora está discutiendo a los sensualistas, dice, es que la filosofía no ha visto en las impresiones sensibles más que su contenido, y ha resbalado sobre su formal momento, sentido de realidad. Formal, momento, sentido de sensación, de realidad. No ha visto la impresión de realidad. Pues bien, reducir los contenidos de la afirmación y de la razón a aquellas impresiones sensibles del atomismo asociacionista es absurdo, pero queda el momento formal de realidad, la impresión de realidad. Y entonces, reducir el momento de realidad de la afirmación y de la razón a la realidad sentida en impresión, a la impresión de realidad, no es sensualismo. El momento de realidad propio de la afirmación y de la razón es física y numéricamente idéntico al momento de realidad impresivamente aprendida en la aprehensión primordial. No se trata entonces de una identidad conceptual, de eso que llamamos realidad en